A continuación, InFiscal trae para ustedes las noticias más relevantes de la semana. Metodología de los números de identificación comercial. El pasado 27 de junio de 2022, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece la metodología para la creación de los números de identificación comercial, los cuales servirán para determinar los impuestos generales de importación y de exportación, es decir, la tarifa arancelaria aplicable a la importación y exportación de mercancías en territorio nacional. Por ende, se actualiza y moderniza la TIGIE para adecuarla a los flujos actuales de comercio internacional y contempla la creación de los números de identificación comercial, es decir, los NICO, a fin de contar con datos estadísticos más precisos, que constituyan una herramienta de facilitación comercial que permita separar la función de inteligencia comercial y estadística de la función reguladora, tanto en el aspecto arancelario como en el de regulaciones y restricciones no arancelarias, en los cuales se clasifican las mercancías en función de las fracciones arancelarias y la metodología para la creación y modificación de dichos números. Este acuerdo incluye los criterios de evaluación, los parámetros de los mismos, así como el procedimiento a seguir para ello. Tales números de identificación comercial estarán integrados por 2 dígitos, los cuales se colocan en la posición posterior de la fracción arancelaria que corresponda que se declare, y que estarán ordenados de manera progresiva iniciando del 00 al 99, reservando los códigos 90, es decir, del 90 al 99, para las mercancías que no estén comprendidas en los números de identificación comercial con terminación 01 a 89. Lo que permitirá contar con datos estadísticos más precisos, es decir, con una herramienta de facilitación comercial que permita separar la función de inteligencia comercial y estadística de la función reguladora, tanto en el aspecto arancelario como en el de regulaciones y restricciones no arancelarias. Además de que para la creación y modificación de los números de identificación comercial deben observarse 3 criterios: alineación a la nomenclatura y sus reglas de interpretación de las cuales deriva operatividad en la aduana, a fin de no generar obstáculos en sus procedimientos, y valor de comercio, en el que se establece el parámetro de al menos $1 millón americanos anuales para que tenga mérito generar una nueva categoría de identificación comercial. Lo anterior, con el fin de brindar orden y trazabilidad en el seguimiento estadístico de las corrientes comerciales. Se considera que publicar 2 veces al año los ajustes a los números de identificación comercial permitirá una adecuada instrumentación entre los actores involucrados en la generación de información de inteligencia comercial, razón por la cual el procedimiento para la generación de dichos números de identificación comercial deberá basarse en criterios de predictibilidad y de consulta pública. Asimismo, se trata de cumplir el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, donde se indican expresamente las obligaciones regulatorias o actos a ser modificados, con la finalidad de reducir el costo de cumplimiento de los mismos, en un monto igual o mayor al de las nuevas obligaciones que se proponen. O sea, que la acción de la simplificación consiste en reducir el costo de cumplimiento de las notificaciones respecto a los cambios de los datos que se hayan manifestado en las solicitudes para la aprobación de los programas otorgados conforme al decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, es decir, los programas IMEX, toda vez que anteriormente dichas notificaciones se realizaban de forma presencial y actualmente se realizan por correo electrónico. Este acuerdo entrará en vigor el mismo día en el que la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, o sea, la IEPS, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022, entre en vigor. Reforma a la tarifa del IVA. El día 29 de este mes del año en curso, la Presidencia de la República dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación
el decreto por el que se reforma, el diverso por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021. Lo anterior, en base a la modificación más reciente de esta tarifa, con el objeto de aumentar temporalmente el arancel de importación de 97 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos relacionados con planchón, placa en hoja, placa en rollo, lámina rolada en frío, lámina rolada en caliente y alambrón, para hacer frente a la crisis que enfrenta el mercado internacional del sector acerero, provocada por la reducción de la demanda y la sobrecapacidad mundial de producción. Asimismo, se llevó a cabo dicha modificación para establecer el aumento temporal del arancel de importación de 186 fracciones arancelarias de productos del sector siderúrgico de mercancías como planchón, placa en hoja, placa en rollo, lámina rolada en frío, lámina rolada en caliente, alambrón, tubos sin costura, tubos con costura, lámina recubierta, varilla corrugada y perfiles, con el fin de propiciar que la industria nacional siderúrgica tuviera la capacidad de enfrentar los retos derivados de la sobreoferta en la producción de acero a nivel mundial. Sin embargo, en 2019, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo en el que se estableció que ambos gobiernos retirarían el incremento de las tasas arancelarias de la sección 232 impuestas por Estados Unidos, como medida retaliatoria, con lo que se estableció el compromiso de generar un monitoreo que permitiera dar seguimiento a los flujos comerciales entre ambos países, con lo que México quedó excluido de la medida de dicha sección. El principal objetivo de todo esto es impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, que una de las tasas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables, lo que requiere del fortalecimiento del mercado interno y del apoyo a productores nacionales. También se estableció un arancel de importación temporal de 15% a 228 fracciones arancelarias con un esquema de desgravación arancelaria que terminaría el 22 de agosto de 2024, con el objeto de crear un entorno favorable que le permitiera a la industria siderúrgica ajustarse al contexto económico internacional, incentivar el mercado interno y definir una política arancelaria a mediano y largo plazo, por lo cual resultó necesario ajustar la clasificación en 112 fracciones arancelarias de los productos siderúrgicos y la fecha de vigencia de la medida para ampliarla al 30 de septiembre de 2024, con la finalidad de que todas las medidas en temas arancelarios concuerden con la conclusión de la actual administración. Es decir, se estableció para el sector siderúrgico un arancel del 15% hasta el 29 de junio de 2022, y se continuó con el esquema de desgravación de mediano plazo debido a que continuaba vigente el contexto y coyuntura mundial del mercado de acero que motivó el establecimiento del arancel temporal de 15% a diversas fracciones arancelarias del referido sector. Derivado de que la situación económica internacional continuaba recuperándose de los efectos adversos de la pandemia generada por el COVID-19. Debido a esto, el Fondo Monetario Internacional ha informado que se estima que el crecimiento mundial se desacelere del 6.1% estimado para 2021 a 3.6% en 2022 y 2023. Además de que continúa vigente la medida de la sección 232 establecida por Estados Unidos, en la que se excluye a México de su aplicación, lo que lo convierte en un mercado vulnerable para el acero de países sin acuerdo comercial, sin que a la fecha exista certeza respecto de la conclusión de dicha medida, por lo cual es conveniente ajustar el calendario de desgravación establecido previamente para mantener el arancel temporal de 15% para diversos productos siderúrgicos hasta el 31 de mayo de 2023 y posteriormente continuar con el esquema de desgravación conforme a lo establecido en el decreto publicado el 22 de noviembre de 2021. Lineamientos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados.
El pasado 30 de junio de 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló por medio del Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el ejercicio de los recursos del fideicomiso para la infraestructura en los estados. Lo anterior para la distribución de ingresos excedentes para programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la cuenta pública más reciente. Esto con el objeto de apoyar el gasto de las entidades federativas para desarrollar programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento, mediante la administración de los recursos provenientes de ingresos excedentes, además de actualizar las disposiciones para el ejercicio, aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos que con cargo al fideicomiso para la infraestructura en los estados se destinarán a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, en el contexto de las disposiciones jurídicas vigentes aplicables a los recursos que se otorgan a los estados. Se dan a conocer los NICO y sus tablas de correlación. El día 30 del mes en curso de este año, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los números de identificación comercial, mejor conocidos como NIC, y sus tablas de correlación, ya que es una obligación el establecer los números de identificación comercial en los que se clasifican las mercancías en función de las fracciones arancelarias, así como la metodología para la creación y modificación de dichos números, los cuales deben ser determinados por la Secretaría de Economía con opinión previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe destacar que la clasificación de las mercancías está integrada por las fracciones arancelarias y el número de identificación comercial, el cual está integrado por 2 dígitos, los cuales se colocan en la posición posterior de la fracción arancelaria que corresponde y que están ordenados de manera progresiva iniciando del 00 al 99, lo que permite contar con datos estadísticos más precisos, es decir, una herramienta de facilitación comercial que permite separar la función de inteligencia comercial y estadística de la función reguladora, tanto en el aspecto arancelario como en el de regulaciones y restricciones no arancelarias. Esta metodología comprende los criterios de evaluación, los parámetros, así como el procedimiento a seguir para la creación y modificación de los citados números en los que se clasificarán las mercancías en función de las fracciones arancelarias de la tarifa de la LIGIE. Es así como se dan a conocer los números de identificación comercial, NICO, y sus tablas de correlación, el cual tiene por objeto dar a conocer los NICO, en los que se clasifican las mercancías en función de las fracciones arancelarias de la tarifa de la LIGIE y las anotaciones de los mismos, el cual fue modificado mediante diversos publicados en el mismo órgano de difusión oficial. Por ende, tanto las dependencias como las personas físicas o morales interesadas en la creación o modificación de un NICO deberán solicitarlo por oficio o escrito libre según corresponda. Así pues, se contará con un primer periodo de evaluación realizado en el mes de marzo, en el que se analizan las solicitudes recibidas durante el periodo julio-diciembre del año inmediato anterior, y un segundo periodo de evaluación realizado en el mes de septiembre para el estudio de las solicitudes recibidas durante el periodo enero-junio del año que se encuentra en curso. Y en virtud de lo anterior, es necesario modificar el acuerdo por el que se dan a conocer los NICO y sus tablas de correlación, publicado el 17 de noviembre de 2020, y sus posteriores modificaciones para crear 53 NICO, modificar la descripción de 6 NICO y suprimir 13 NICO de diversos capítulos de la LIGIE. Estos NICO fueron determinados con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo su órgano administrativo desconcentrado, el SAT. Todo esto fue sometido a la consideración de la Comisión de Comercio Exterior y opinadas por la misma, y así se crean los números de identificación comercial en el orden numérico que les corresponda y sus tablas de correlación. Este acuerdo entrará en vigor el día 1 de julio de 2022. Este fue nuestro resumen semanal con las noticias más relevantes. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Síguenos en nuestras redes sociales y descarga la aplicación. Los links los puedes encontrar en la descripción. Esto fue una entrega más de Infiscal. ¡Hasta la próxima!